Los docentes que impartirán la presente sesión son Felipe García, psicólogo y doctorado en Universidad de Concepción, Chile. Magíster, escritor e investigador. Fundador y director de Estudios Sistémicos, CECITS, Chile. Académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. Y el docente Patricio Arias, psicólogo, doctorado en Psicología, Universidad de Palermo, Argentina. Magíster en Prevención de Riesgos y en Neuromarketing. Director de Neurocorp, Ecuador. Especialista en Psicología Clínica. Investigador del Laboratorio de Ciencias del Comportamiento. Maestría en Investigación Psicológica. Les damos el paso a Felipe y Patricio para que inicien con su presentación. Muchas gracias, Grecia. Voy a partir yo y luego de hablar yo, hablar Patricio y vamos a dejar, obviamente, al final para poder responder las preguntas que ustedes tengan. ¿Ya? Muy bien, voy a compartir pantalla, voy a compartir una diapo que va a ir guiando, en este caso, la conversación. ¿Ya? Bueno, lo primero que quiero contarles es que yo soy psicólogo clínico, ¿sí? Yo trabajo en psicología clínica hace bastantes años atrás. Y me dedico actualmente a la docencia, a la investigación, ¿no? A la clínica propiamente tal, porque tengo pacientes. Y además, bueno, algunos habrán leído algunos de mis libros, de mis escritos, ¿ya? Porque también escribo sobre psicoterapia. Y parto contando esto porque una de las razones por la cual yo estudié psicología era justamente la posibilidad de ayudar a personas que estaban sufriendo, ¿no? En la época en que yo decidí estudiar esta carrera, de lo cual no me siento arrepentido por ningún lugar, ¿no? Es una carrera que elegí en su momento y que la volvería a elegir. Estaba rodeado, ¿no? De personas, amigos, cercanos, conocidos, familiares que tenían cierto nivel de sufrimiento y evidentemente quería yo tener alguna herramienta para poder ayudar, ¿ya? Lamento sí señalar que si bien no me arrepiento de haber estudiado psicología, sí doy fe de que no aprendí ninguna herramienta después de terminar la carrera. O sea, terminé la carrera y sabía muy poco de cómo ayudar a la gente. Ya en esa época, cuando yo estudié psicología, ya se hablaba de hipnosis en la universidad, ¿no? Pero se hablaba siempre de la hipnosis como algo extraño, ajeno, como algo que no era necesariamente psicología, y que en algún momento de la existencia, de la historia de la psicología había sido desechado. Y de hecho había sido desechado, ya lo veremos enseguida, por Sigmund Freud, ¿no? Algo de importancia de la hipnosis había sido conservado por terapeutas conductuales, entre ellos, por ejemplo, Clark Hull, ¿no? Un terapeuta de origen conductual, ¿no? Principalmente watsoniano, que fue quien enseñó la hipnosis a Milton Erickson, que fue quien finalmente popularizó la hipnosis entre los psicoterapeutas inicialmente norteamericanos. Pero siempre se le veía como un aura como mágica, como un aura incluso tenebrosa, por lo cual yo deseché cualquier posibilidad de estudiar o aprender más de hipnosis. Yo siempre tuve una perspectiva hacia lo científico y me parecía, con lo que yo conocía de la época, que la hipnosis no era tan científica. Bueno, voy a contar cómo fui llegando finalmente a estudiar hipnosis, a trabajar con hipnosis y a utilizar efectivamente la hipnosis luego de ese inicio, ¿no? Donde yo tenía aprensiones al respecto, y cómo me fui cruzando con mitos y luego también con realidades que me permitieron dimensionar claramente la utilidad de la hipnosis, que es más o menos lo que yo mantengo hasta el día de hoy, ¿no? Primero contarle un poquito de la historia, ¿no? La hipnosis surge, bueno, yo diría que el trance hipnótico tiene un origen prehistórico, ¿no? Ya los chamanes, cuando hacían sus ceremonias medicinales, por llamarlo de alguna manera, provocaban con sus cantos, con sus rituales, con sus ritmos, e incluso con brebajes, trances, ¿no? Que son equivalentes a los trances hipnóticos que luego posteriormente populariza Anton Mesmer. Pero la hipnosis así tal cual, aunque no se le llamó de esa manera, surge a fines del siglo XVIII, de la mano de Anton Mesmer, ya que es el personaje que está representado en la imagen. Anton Mesmer utilizó procedimientos que, insisto, venían de hace mucho tiempo para influir en la persona.
¿ya? Para influir, por ejemplo, en que olvidaran algo, recordaran otra cosa o se comportaran de maneras poco usuales y además, sobre todo, para generar cambios, ¿no? Cambios en algunos padecimientos que las personas tenían, ya sea físicas o mentales, que en ese minuto tampoco se hacía tanto la distinción. Y la verdad es que como médico, se hizo muy popular. ¿Ya? Mucha gente terminó consultando con Mesmer porque él podía lograr, por ejemplo, que una persona que tenía dificultades para ver pudiera ver mejor, ¿no? O personas que tenían problemas de sensibilidad en el cuerpo, modificaba esa sensibilidad, por ejemplo, para sentir menos dolor, entre otras cosas, ¿no? Llegó a ser, entre comillas, médico de la corte, y estoy hablando de la corte del rey Luis XVI, ya, si no me equivoco, creo que fue el 16, ¿no? Eh, Sin embargo, así como empezó a ganar en popularidad con este manejo que él llamó magnetismo animal, ¿ya? Y le llamó magnetismo animal porque él tenía la teoría de que lo que causaba el efecto era una especie de magnetismo que los animales, entre ellos los humanos, tenían y que influían en esta otra tercera persona que estaba pidiendo ayuda, ¿no? Asumiendo una metáfora que en ese minuto no lo sintió él como metáfora, lo sintió más bien como una verdad física, ¿no? De una teoría de la física que era muy popular en un momento, que era justamente la teoría del magnetismo, ¿ya? Entonces él habló, así como en piedras imantadas, él habló de magnetismo animal y cómo yo podía, por ejemplo, imantar un objeto como este celular y luego pasárselo a alguien y con el efecto de ese magnetismo esa persona podía llegar a curar. Pero no era cualquier magnetismo, era el magnetismo que el terapeuta le transmitía a este objeto. ¿Ya? Bueno, yo les decía que a la par que aumentó su popularidad, también aumentaron las críticas. Crítica de mucha gente que lo llamó charlatán. ¿Ya? Principalmente del área médica más tradicional. ¿Ya? Así que el rey decidió nombrar una comisión que investigara si lo que hacía Mesmer era efectivamente una cura o era más bien charlatanería. Y para eso, esa comisión, en la que participó eminentes científicos de la época como Lavoisier, como Franklin y otros, Benjamin Franklin, realizó un verdadero ensayo clínico, así como lo conocemos hoy día. Es decir, eligieron a dos grupos de personas que se expusieron, que tenían algún tipo de dolencia, que se expusieron a un objeto imantado por el hipnoterapeuta, que en ese minuto era el magnetista, ¿no? Y un objeto neutro que en realidad no había sido imantado. Y se le decía a las personas que ambos eran objetos imantados, ¿no? Por lo tanto, tenemos un grupo experimental y un grupo control, ¿no? Y si la hipótesis de Mesmer era correcta, la gente que estaba en contacto con el verdadero objeto imantado iba a curar, en cambio la gente que se contactara con el objeto que no estaba imantado no se iba a curar. ¿Ya? Y el resultado fue que ambos grupos tuvieron la misma tasa de curación. ¿Y cómo tuvieron la misma tasa de curación? Entonces se señaló que la teoría de Mesmer era incorrecta. No había ningún magnetismo animal, ni nada mágico, ni nada físico en las curaciones de sus consultantes y fue calificado en ese minuto, por lo tanto, como un charlatán. ¿Ya? El efecto que produjo en ese experimento es lo que llamamos hoy día efecto placebo. ¿Ya? Eh, pero quiero que tomen en cuenta esta consideración. A Mesmer se le dice charlatán no porque la cura no resultara con su método, porque sí resultaba, sí la gente se sentía efectivamente mejor. Se le llama charlatán porque su explicación no era correcta. Él hablaba de una explicación que hoy día podríamos calificar como pseudocientífica, es decir, tomaba un concepto de la ciencia y lo aplicaba sin ningún tipo de indicación o acomodación a esta experiencia que él estaba ofreciendo a sus consultantes, a sus pacientes. ¿Ya? Ese método, ¿no?, de ocupar términos científicos para explicar algo no científico se ocupa hasta el día de hoy. De hecho, insisto, le calificamos a esas acciones como pseudocientíficas. ¿Ya? Entonces, ¿era la hipnosis pseudocientífica o no? No sé. Lo cierto es que Mermer siguió usando el magnetismo animal, que luego le llaman hipnosis, eh, pero ya como más, ya menos para la cura. Y de hecho, para utilizarlo como espectáculo, Mesmer utilizaba ciertos procedimientos
que aumentaban su capacidad de influencia. Por ejemplo, usaba túnica, usaba lo que hoy día podríamos asimilar a efectos como discoteca, ¿no? Como luces, como gases, etcétera, para generar un efecto que facilitara que las personas se vieran sugestionadas por lo que lo hacían. ¿Ya? Yo creo que ahí nacen como las dos vertientes de la hipnosis, la buena y la mala. Ya, perdonen la calificación, pero como para entendernos, ¿no? La buena es aquella que aparentemente llega a curar dolencias y la mala es aquella que se usa para el espectáculo y por lo tanto para fines más bien comerciales. ¿Ya? Mesmer hizo de ambos. Y la línea yo la llamo de hipnosis de circo, se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Y la hipnosis científica es tomada por un grupo, por ejemplo, el grupo de médicos franceses, psiquiatras franceses, liderados, neurólogos, liderados por Charcot, que empezaron a usar la hipnosis para tratar de entender los síntomas de pacientes que hoy día diagnosticamos como pacientes histéricas, ¿no? eh, Personas que no se podían mover, ¿no? O que parecían estado catatónico y que usando la hipnosis en la universidad, estoy hablando de la Salpêtrière, lograba que estas personas volvieran a caminar o salieran de su estado de catatónico, ya, inmovilidad, ¿no? Y justamente, lo que ocurre, no sé si lo tengo en la siguiente diapo, es que Sigmund Freud gana, no sé, una beca, no sé si se le llama beca en ese minuto, de la Universidad de Viena, para viajar a la Salpêtrière y aprender con Charcot cómo él intervenía o cómo investigaba con mujeres que habían sido diagnosticadas con histeria. Y así Freud conoce la hipnosis. Impulsado por su amigo Joseph Breuer, ¿no? Joseph Breuer es un mentor de Freud que trabajaba con la hipnosis como método catártico, ¿no? Como método para lograr catarsis en sus consultantes y que a través de la catarsis, entre comillas, sanara, ¿no? Ahí Freud aprende hipnosis, pero no le resulta. ¿Ya? eh, Podemos decir hoy día que que Freud era un pésimo hipnotista. De hecho, él mismo lo señalaba, a él no le resulta la hipnosis, trata de usar la hipnosis, pero sus consultantes no responden a sus indicaciones, ¿no? Cuando él decía o pedía perentoriamente algo, apenas obtenía alguna respuesta aceptable, a diferencia de Breuer, a quien le iba mucho mejor con la hipnosis, y Charcot, por supuesto, que era el que investigaba a través de la hipnosis como método para poder influir, ¿no? En mujeres diagnosticadas con histeria. ¿Ya? Pésimo hipnotista, hay hasta explicaciones para ello. Algunos dicen que Freud era demasiado neurótico para hacer hipnosis, pero la hipnosis tiene que tener cierto grado de calma. El tema es que luego de usar la hipnosis por un tiempo, Freud termina desechándola y dice, la hipnosis no sirve. No sé la frase exacta, pero es algo así como la hipnosis no sirve para nada. Y por lo tanto empieza a ocupar otros métodos que va descubriendo justamente su intento por lograr que las personas se hipnotizaran. Y esa fue la asociación libre y que luego dio paso al psicoanálisis, ¿ya? Desechando la hipnosis por inservible. Ahí ya está condenada la hipnosis. La hipnosis empieza a tener mala fama, ¿no? Mala fama que ya venía por Mesmer y que Freud luego refuerza, ¿ya? Como decía, hay un grupo más científico a nivel de universidades que mantiene la hipnosis como un método de estudio. Abré de Charcot fue pasando por otros investigadores y llegamos a Hull, ¿no? Scalar Hull, insisto, terapeuta o más bien psicólogo conductual, en la primera mitad del siglo XX, que utilizaba la hipnosis, enseñaba la hipnosis y lo consideraba un procedimiento más bien de reaprendizaje, ¿no? Bajo las leyes del condicionamiento. Pero sigue el circo. Cuando yo estoy estudiando en la universidad, yo tengo acceso al circo. Tengo poco acceso a esta hipnosis más científica. ¿Ya? Algo leí de Freud en la universidad, pero leí lo que acabo de contar acerca de Freud. Por lo tanto, ustedes entenderán que mi percepción hacia la hipnosis era bastante negativa. Y en esa época era muy popular este personaje. Cuando yo estaba en la universidad, ¿no? Que ustedes no sabrán quién es, pero pregúntenle a sus padres y abuelos, ¿no? Él es Tony Cam, muy popular en la televisión chilena, porque tenía un programa de televisión, o participaba en un programa de televisión, donde hipnotizaba al público a los invitados. Y la gente se sorprendía porque los invitados eran capaces de quedarse dormidos, despertar, caminar a gatas, creerse monos, creerse bebés, hasta
una de las escenas más populares del paso de Tony Camo en la televisión chilena, cuando ese cantante que ven ahí, que es Salo Reyes, que murió hace algunos años atrás, se come una cebolla pensando que era una manzana. Entonces nosotros decíamos, qué extraño, o sea, la hipnosis es capaz de influir en personas que aparentemente no quieren ser hipnotizadas para hacer cosas que no desean hacer, creyendo que están haciendo una cosa distinta. Wow, si esto es cierto, el poder de la hipnosis es inmensa. O sea, yo podría perfectamente a un grupo de alumnos en una clase hipnotizarlos y decirles que vayan a robar el banco y que me trajeran el dinero, y probablemente lo iban a hacer. Acompañado además de programas de televisión, digamos, películas que mostraban más o menos los mismos efectos casi mágicos de la hipnosis. Y además, siendo muy popular pocos años después, la idea de la regresión hipnótica a otras vidas, las vidas pasadas, sobre todo tras la publicación de un libro de Brian Weiss llamada Muchas vidas, muchos maestros. ¿Será cierto? ¿Será cierto que la hipnosis nos permite regresar a vidas anteriores a la nuestra? ¿O no? Como yo siempre con mi mentalidad científica, claramente pensaba que eso no era factible. ¿Ya? Bueno, spoiler, sigo pensando que eso no es factible. ¿Ya? Pero empezaron a ocurrir cosas que me llevaron a cambiar de perspectiva. Entre ellos, muy poco éxito psicoterapia. Yo salí con pocas herramientas, traté de aprender herramientas en el camino, principalmente del mundo cognitivo-conductual. Algunas las aprendí y las usé correctamente, el uso de la exposición, las de sensibilización sistemática, algunas tareas técnicas cognitivas, algunas, ¿no? Porque la reestructuración cognitiva la empecé a manejar mucho después. Pero me sentía incompetente como para lograr influir más en mis consultantes. Yo quería influir más, ¿no? Con esta idea, hoy día creo que una idea más bien equivocada, de que si la gente me hiciera caso, podría resolver sus problemas. Pero la gente no me hacía caso. Claro, yo todavía pensaba que la terapia era prácticamente dar consejos, ¿no? Hoy día, insisto, en mi evolución ya pienso distinto. Yo creo que la terapia no es dar consejos. La terapia constituye un procedimiento que ayuda a los consultantes a que abran posibilidades, que conozcan caminos que no habían explorado para resolver sus problemas. Pero no porque yo les diga lo que tienen que hacer. No. Pero ese minuto yo decía, bueno, algo tengo que hacer, ¿no? Si quiero dedicarme a la clínica. Y ahí es donde me cae a mí un tríptico que señalaba que se iba a hacer un curso de hipnosis en la Universidad de Concepción, en la Facultad de Odontología. Universidad de Concepción, Facultad de Odontología, o sea, se me antojaba serio, serio, ¿no? No parecía circo. Y decidí inscribirme de curioso, pero con cero expectativa. Pensaba que en realidad me iba a encontrar con algo que no iba a ser convincente para mí. Y esa fue mi primer encuentro con la hipnosis formal, formal tanto como procedimiento, también formal por enseñanza formal. Aquí muestro justamente algunas cosas con las que yo me encontré en el camino y que muestran esta hipnosis como media mágica, más de circo, pero dedicada como a vender experiencias para personas que obviamente necesitan esas experiencias que probablemente están sufriendo. ¿Ya? Esta idea de la hipnosis cuántica, que nuevamente utiliza un término científico para poder representar un procedimiento que no tiene que ver con los cuantos. ¿Ya? Y la idea de la hipnosis regresiva. ¿Ya? Sabemos que la hipnosis no tiene nada que ver con los cuantos. Y sabemos que las regresiones a otra vida, y eso es parte de los mitos, ¿no? Que quiero en este minuto recalcar, no son ciertos. ¿Sí? La gente tiene la experiencia de, y probablemente la experiencia vivida de regresar a otra vida. ¿Sí? O sea, yo puedo bajo hipnosis pensar que estoy justamente en otra vida. Y incluso debido a la reestructuración que se genera en esa nueva experiencia, superar problemas personales. Sí, puedo. Pero con la hipnosis tú puedes también hacer proyección a tu vida futura, pedirle que se imagine que está en un platillo volador, pedirle que se imagine que está en el útero materno, pedirle que se imagine que está aquí conmigo, acá, ustedes están allá, están acá al lado mío hablando, y van a tener también la experiencia de estar viviendo eso,
y la experiencia vívida de estar viviendo eso. O sea, el consultante, el paciente cree que sí, efectivamente, está regresando a otra vida, pero el terapeuta que maneja esto sabe que en realidad lo que está ocurriendo es un fenómeno sugestión muy potente. Insisto, la persona realmente cree que está viviendo una experiencia real, pero esa experiencia real está más bien siguiendo las sugerencias de un terapeuta bajo ciertas condiciones que ya en algún momento las conocerán. Ustedes saben que en realidad estamos hablando del diplomado en hipnosis que está pronto a comenzar. Ahí se va a profundizar, sobre todo en las posibilidades de la hipnosis, las que son científicamente respaldadas y aquellas que son más bien como estas, ¿no? Que utilizan los fenómenos que son reales, la amnesia es real, ¿no? La sugestión hipnótica es un fenómeno real, para promover algunas experiencias que no son reales, ¿no? Que son parte más bien del mismo proceso hipnótico. Pero bueno, yo le decía que yo me inscribí en un curso, fui con mucho escepticismo, conocía a una obstetra, una matrona que la conocía así, así nomás, ¿no? De antes, ¿no? Sabía, teníamos ciertas personas en común que también se habían inscrito. Me junté con ella, al entrar también otras colegas que se conocimos, nos cocinó ahí, ¿no? Y nos sentamos juntos. Había que hacer mucho trabajo grupal. Y yo, bueno, ese curso me cambió, ¿ya? Y me cambió porque pasaron varias experiencias, ¿ya? En primer lugar, me di cuenta que yo era muy susceptible, ¿ya? Cuando se hacían algunos ejercicios de catalepsia, ¿no? De generar el cuerpo rígido, pues justamente a mí me pusieron entre dos sillas, los pies en una, mi cabeza en otra, absolutamente tieso y sin esfuerzo, y me pusieron a una persona relativamente liviana, sentada algunos segundos arriba mío y no me moví. Y yo no tengo tanto. ¿Ya? Entonces, esa experiencia, de la cual además era muy consciente, no estaba dormido. Hasta ese minuto yo pensaba que la hipnosis era como una especie de sueño. Y yo esperaba en qué minuto me iba a quedar dormido. Y resulta que en ningún momento me quedaba dormido y decía, esta cosa no está resultando. Pero resulta que me toman, me colocan en la silla, estoy rígido, me sientan alguien encima y no me muevo. Bueno, he descubierto dos cosas, ¿no? Que con la hipnosis es posible generar cambios a nivel sensorio-motriz, sí, sin duda. Y por otro lado descubrí que uno no se queda dormido, ¿ya? Que era una creencia que yo mantenía hasta ese momento. Eh, Otro fenómeno, no solamente que no perdía la conciencia, sino que no necesariamente se generaba la amnesia. Yo podía salir del trance y mis colegas también, los que están al lado mío, y mantenían el recuerdo de todo lo que había ocurrido. No solamente habían sido conscientes de lo que ocurría, sino que mantenían recuerdo, pero habían experimentado fenómenos que evidentemente eran inusuales, como uno que voy a escribir a continuación. Entonces, claro, la amnesia parece ser que era factible, y ya entendí, ¿no? Es como la amnesia que se produce cuando usted despierta. Saben que soñaron algo, de hecho, despiertan pensando en el sueño, pero alguien lo distrae y ya no se acuerdan del sueño. Como si es un fenómeno natural que ustedes han vivido, ¿no? Como si de repente ese sueño entrara a una especie de cajón del olvido, y a menos que haya alguna señal que les permita conectar con ese sueño no saldrá de la memoria. Pero de repente veo que se cae un disco. Ah, me acordé que soñé con un disco. ¿Ya? Eh, el fenómeno de amnesia hipnótica es un fenómeno que reproduce un tipo de amnesia que todos vivimos naturalmente, insisto, al momento de despertar, donde justamente estamos en estado de conciencia especial. Lo que viví en ese curso fue que a mi colega, que era matrona, le hicieron pasar adelante porque también era muy susceptible. Y el hipnotista, el profesor, que es un odontólogo muy reconocido, eh, le tomó la mano, le pidió que cerrara los ojos, profundiza la sensación de analgesia en la mano, y de repente le dice, te voy a escribir algo. Y hace un movimiento de la mano sobre la mano. Pero no le escribe nada. Lo que hace es clavarle una aguja de lado de la piel. Eso me parece poco ético, ¿no? O sea, clavarle una aguja sin su consentimiento. Pero estamos hablando de veintitantos años atrás, ¿no? Eh, y mi colega, mi amiga, ahora amiga,
en ese minuto una conocida, ni un rictus de dolor. Le pide abrir los ojos, ella los abre y se mira sorprendida la mano. ¿Siente dolor? No siento dolor. Luego vuelve a entrar en trance, le sacan la aguja, vuelve al asiento, yo la estoy esperando, le pregunto, ¿so? ¿Fingiste? ¿Realmente te claro? Sí, sí, es verdad, sí, tengo. Y mire, me mostró, porque tenía, le habían puesto unos algodones. Ocurrió, no sentí dolor. Y esa experiencia, más las que yo había vivido, fueron las que me condujeron finalmente a inscribirme en el diplomado en hipnosis clínica que se iba a dictar al año siguiente en la Universidad de Valparaíso, en Chile. 2 años de formación en hipnosis. Y en esos años de formación de hipnosis aprendí muchísimo. De hecho, mientras aprendía técnicas para entrar en trance, para usar el trance, para disminuir la ansiedad, para disminuir el dolor, para trabajar con síntomas depresivos, para trabajar en trauma. Conocí la hipnosis ericksoniana, que luego yo tomé para poder seguir desarrollándome profesionalmente a través de la terapia estratégica breve, ¿no? Eh, ya tenía una técnica y empecé a usarla a todo lo que se movía. Como había que entrenar, hipnotizaba a mi hermano, a mi mamá, a mi polola de la época, hasta a mi mascota trataba de hipnotizarla, porque quería aprender, 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 con algunos fenómenos que eran muy extraordinarios y otros que eran claramente una suerte de seguirme la corriente en algunos casos, ¿no? Yo me acuerdo a mi polola, le pedí que me pasara la mano, tratando de entrar en hipnosis, y ella me levanta la mano así con una cara como sonambúlica, y yo le digo, oye, pero si todavía no empiezo. Ella me estaba siguiendo la corriente, así como, oh, sonambúlico, pero yo ni siquiera había hecho nada para hipnotizarla, ¿no? Solamente le había pedido la mano. Entonces, claro, algunos con fenómenos bastante interesantes, y otros que me seguían la corriente, ¿ya? Pero desarrollé las habilidades que necesitaba y que luego, bueno, eso es otra historia, ¿no? Porque yo al principio me presenté, cuando saqué mi diplomado, 2 años de formación como hipnoterapeuta, pero luego saqué lo de hipnoterapeuta en mi tarjeta y quedé como psicoterapeuta, psicólogo clínico, ¿ya? Eh, Porque ocurrió que mucha gente llegaba a atenderse conmigo para que yo practicara con ellos hipnosis. Es como cuando si uno va donde un médico y le dice, ya, yo quiero que me recete tal cosa, ¿no? O si va donde un odontólogo y yo le digo, oye, pero por este lado, haciendo con este procedimiento, con estos materiales, no, pues si el especialista es el odontólogo, es el médico, en este caso soy yo. Y por lo tanto, yo en mi evaluación, yo determino cuál es la estrategia más adecuada, ¿no? En conjunto con el consultante para poder ayudarlo a resolver su problema, ¿no? Entonces, cuando venía con hipnosis a pedido, era como extraño. ¿Ya? Eh, bueno, finalmente terminé y obtuve este certificado que están viendo acá, entre otros firmado por un queridísimo colega que algunos de ustedes, si son psicólogos, lo deben conocer, que es Domingo Azul, que murió también hace algunos años atrás, que en ese minuto era director de la Escuela de Psicología, además del decano de la Facultad de Medicina y el director de posgrado de la Universidad de Valparaíso, ¿no? Y fue el año 2002, estaba hablando de 21 años atrás, casi 22, que cuando yo obtuve mi especialización en hipnosis clínica. Bueno, eso. Ya, por lo tanto, yo creo que en el discurso ustedes pueden ahí constatar qué es mito y qué es realidad en hipnosis, ¿no? Me imagino que surgirán muchas preguntas respecto a eso. Probablemente alguno de ustedes cree que es posible llegar con la hipnosis a otra vida. La verdad es que la experiencia sí se puede sentir. Sí, la gente tiene la experiencia vivida de hacerlo, pero la verdad es que la persona puede tener la experiencia vivida de participar prácticamente en cualquier construcción, ¿no? Que sea propuesta por el terapeuta. No estoy diciendo que no existan vidas anteriores a la nuestra porque no tengo idea. No tengo idea. Y es posible que existan, no lo sé. Así como puede existir un cielo, un nirvana, no sé, etcétera, ¿no? Lo que estoy diciendo es que a través de la hipnosis no es posible probar la existencia de vidas anteriores. ¿Por qué? Porque con la hipnosis se facilita, en general, seguir las indicaciones que el terapeuta le vaya a ofrecer, en general, ¿no? Bueno, eso es. Ahí están mis redes sociales, si alguno de ustedes quiere seguirme, la de mi institución y la mía. Y ahora le doy el pase a Patricio. ¿Ya? Voy a dejar de compartir.
Adelante, Patricio. Todo tuyo. Nada, doctor, qué gusto saludarle y qué gusto saludarles a todas las personas que hoy nos encuentran en esta conferencia. Más de 200 personas. Uno dice, wow, y parece que la hipnosis ya no llama mucho la atención, pero qué chévere que puedan estar aquí. Además que el profe Felipe lo expuso genial, así que no sé si es que pueda aportar algo más. Quizás les pueda contar un poco sobre nuestra línea de investigación en el campo de la hipnosis, que es rara, porque nosotros hemos experimentado con fenómenos bien extraños en el campo de la hipnosis. Imagínense, una de las cosas que más me gusta llamar la atención es con este experimento de aquí, que es un experimento en donde tú tomas un muñequito, digamos el experimento del muñeco vudú, y le coges un muñequito a la persona y tú le levantas la manito al muñequito y tú te vas dando cuenta como la mano de la persona, sin decirle que levante la mano, empieza a levantar la mano, ¿no? Y después de ese experimento es como que y tomas el esferográfico, la pluma, y le clavas en el estómago o alguna cosa así, y de repente la persona empieza a sentir intensamente el dolor, ¿no? Se retuerce intensamente el dolor cuando haces este experimento. Eh, Hay experimentos que hemos hecho con cosas bien extrañas, como para poder comprender un poco más de esto de la hipnosis. Nos movemos en el campo de esto de la hipnosis rápida. Es un campo especial, está al revés del video, pero luego se pone normal. Crea el pelo corto ahí, en donde le digo a la persona que preste atención a mi mano y que no le topen, le digo. Y este es un famosísimo, como decía hace un rato el doctor, le llamamos a esta inducción el toque de Charcot, donde vas donde la persona, le pones la manita y ¡pum! Cae la persona ahí completamente. Es un fenómeno extraño, es un fenómeno raro. Es un fenómeno raro el fenómeno de la inducción del muñeco vudú. Y es un fenómeno raro las inducciones rápidas. Yo le digo a esta persona, estábamos ahí en pandemia, eh, era un entrenamiento en hipnosis y hicieron una en parejas y empezaron como a jugar un poco con la hipnosis, ¿no? Y de repente empieza a tener un montón de dolor de cabeza, sí le dolió un montoncísimo la cabeza. Entonces yo voy y le digo, verán, va a escuchar mi voz, lo que va a pasar dentro de poco es que le voy a topar la frente y usted va a caer en un trance profundo, profundo, profundo. Entonces le digo, muy bien, voy, ahí le toco la frente y se desvanece completamente, tanto que yo le estaba sosteniendo el peso, ¿no? Me han pasado varias veces ese tipo de cosas. Y bueno, una de las cosas interesantes es realmente comprender esto. Normalmente tenemos la idea en el lenguaje común que la hipnosis es una técnica o que la hipnosis es una terapia. Y háganse la idea, como buen analista de los comportamientos, nosotros tenemos bastante claro que la hipnosis no es ni una técnica ni es una terapia. Y eso es complejo porque en el mundo, por lo general, dicen, no, es que la hipnosis es una pseudoterapia. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser una pseudoterapia si la hipnosis no es una terapia? Es que no funciona esa terapia. ¿Qué terapia? Pues no es una terapia. Nosotros tenemos claro que la hipnosis es una conducta. Es una conducta humana y netamente humana. No se produce en ningún otro organismo, por más que existan experimentos con aves, con gatos, ni tampoco para mí lo que se hace con animalitos es fascinación animal. La hipnosis es necesariamente una conducta que solo se produce en los humanos. Es una conducta natural. Es una conducta que todos nosotros la hemos tenido. Todos, toditos, toditos. Y que bajo procedimiento, cuando tú vas a utilizar la conducta hipnótica para un tratamiento, muchas personas dicen, yo no soy sujeto de hipnosis, te están hablando de otra cosa, no que no hayan vivido alguna vez en su vida la hipnosis. Y es muy complejo hablar que la hipnosis sea solo una conducta.
que realmente implicaría que tenemos que ir analizando desde sus orígenes, el por qué se produce en los humanos, cuál es específicamente la conducta hipnótica y cómo se diferencia la conducta hipnótica de cualquier otro tipo de comportamiento que no esté asociado a un comportamiento hipnótico. Porque así como nos contaba el doctor Felipe, en algún momento de nuestras vidas nosotros sí dijimos, vamos, tenemos el poder de la hipnosis. Y uno como se desarrolla en el campo de la hipnosis rápida, en donde uno va y le da la mano a la persona y le dice, duérmete y ¡pum! Cae la persona dormida, aparentemente dormida, ¿no? Después las parejas ya no te quieren ni dar la mano. Es algo así como, uno tiene la idea que también la hipnosis es una conducta de influencia, pero es que es extraño porque la hipnosis puede llegar a ser un comportamiento de influencia, pero tiene sus particularidades. No toda conducta de influencia es hipnosis. Ni todo proceso de meditación es hipnosis, ni todo proceso de mindfulness es hipnosis, ni todo proceso... La hipnosis es un comportamiento que se caracteriza por un seguimiento específico de reglas verbales y se lo ha analizado desde varios puntos de vista, no solo desde el conductismo clásico watsoniano o incluso desde el conductismo clásico, de condicionamiento clásico como la escuela rusa, sino que se hace el análisis de la conducta hipnótica desde, por ejemplo, el interconductismo, que es uno de los modelos o uno de los análisis de la conducta mucho más complejos que existen, desde una teoría más de campo, hasta el análisis desde quizás comprender la conducta hipnótica desde el modelo operante, como Skinner habla en su libro Conducta Verbal, que es famosísimo y que de alguna manera tiene una controversia bastante directa con Chomsky, en donde Skinner propone y modela un poco sobre los comportamientos de seguimiento verbal y habla varias veces de la hipnosis, hasta los contextos actuales que están centrados en el análisis de la conducta verbal centrado en el contextualismo funcional. Es decir, que el objeto de estudio de la hipnosis es comprender esta conducta tan extraña que sucede con los organismos humanos. Y les cuento directamente que la hipnosis en algún momento, por más que veamos cosas extrañas como este tipo de inducción, que cuando era joven, era muy joven, tenía la cabeza rapada, ¿no? Entonces le digo a nuestro sujeto, le digo, duérmete. Pero estuvo así a 3 centímetros de irse directamente al suelo, pero así a 3 centímetros, porque justo tenía la mano ahí y yo le digo, muy bien, presta atención a lo que te estoy diciendo, duérmete profundamente, ¡blum!, al suelo. Es extraño comprender el comportamiento hipnótico, por tal existen muchas explicaciones del lenguaje común y la que más se asocia a las explicaciones del lenguaje común es que yo tengo un poder, que yo como hipnoterapeuta tengo un poder y que el poder que yo tengo va a hacer que de alguna manera la persona pueda generarse en este proceso de influencia o que de alguna manera esté asociado a alguna estrategia que yo pueda tener. Pero para poder empezar a comprender la conducta hipnótica, nosotros tenemos que empezar a comprender que lo que hacemos las personas que trabajamos con hipnosis y con las técnicas hipnoterapéuticas y cuando trabajamos con inducciones hipnóticas, es realmente que conocemos, manejamos, interpretamos, predecimos y controlamos las conductas del consultante que están dentro de su propio repertorio ideodinámico. Esto es raro porque cuando el doctor Felipe nos decía hace un rato, yo soy una persona susceptible, háganse la idea de que todos somos susceptibles, solo que tenemos diferentes fenómenos de aprendizaje, diferentes fenómenos de aprendizaje en nuestras vidas que de alguna manera nos permitirían a nosotros mostrar fenómenos más o menos complejos. A estos fenómenos hipnóticos, teóricamente le llamamos fenómenos ideodinámicos. Existen 4 grupos de fenómenos ideodinámicos: los ideomotores, los ideoafectivos, los ideosensitivos y los
motores afectivos sensitivos y a ideo, si me va por ahí un ideo. Entonces, háganse la idea que en algún momento de nuestras vidas nosotros tuvimos un encuentro directo de aprendizaje de un fenómeno ideodinámico. Siempre. Todos. Todos los humanos. Y que coincidencialmente, cuando nosotros sufrimos, tenemos mayor experiencia de acercamiento a este tipo de fenómenos ideodinámicos. Por ejemplo, explicar la fenomenología y la sintomatología clínica desde la hipnosis es 100% hablar de fenomenologías ideodinámicas. Ya me acordé, fenómeno ideocognitivo del que les voy a hablar así como el más interesante. Fabi, ¿tienes algo que preguntar? No sé si es ahora o después, pero ya si tienes algo que contarnos, puedes hacerlo por el chat quizás, porque no sé si habilita. Entonces, en nuestra historia de vida, hemos aprendido a responder a fenomenología ideodinámica. Y tú te dirás, ¿cómo? Bueno, imagínate que hay un chico que cuando tenía 5 o 6 años tuvo un accidente intenso. Este chico se quemó y de repente va pues, al hospital y tienen que hacer las curaciones todo el tiempo. Pues imagínate que están haciendo las curaciones todo el tiempo y son extremadamente dolorosas. Entonces, en lugar de desarrollar como esta idea de estar en contacto con el dolor, cuando van a curarle, él aprendió a distraerse y a fugarse. Se va, su mente se va, nos vemos. Y cuando la mente se va, le llamamos disociación. Este chico aprendió desde muy pequeño a disociarse. Ahora, creció este chico y cuando tú estás frente a ese chico, tú eres hipnoterapeuta, tú eres hipnotista, tú eres hipnólogo, estás frente a ese chico y le dices, oye, me gustaría que cierres tus ojos y que puedas ver tu cuerpo desde acá afuera, desde el lado mío. Entonces este chico, que en su historia de vida aprendió a disociarse, tú, sin que sepas eso, propones y él cumple. Y él empieza a verse desde afuera. Obviamente como un fenómeno ideocognitivo. Pero los fenómenos ideocognitivos, según nuestra hipótesis, funcionan en clústeres de respuestas. Es decir, funcionan en un proceso en donde nosotros estamos como conectados en el mismo contexto ideodinámico. Si una persona desde pequeñita aprendió a disociarse, es muy probable que también haya tenido otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, el fenómeno más extraño que es el fenómeno de la alucinación, porque están dentro del mismo clúster de respuestas. Pero digamos que te voy a contar el caso de otro chico que viene a consulta y que dice, yo siento que tengo unas voces adentro mío que están peleando entre ellas, estoy asustado. Un chico de unos 15 años era en ese entonces. E imagínate que cuando él me hablaba, decía que él cuando era pequeño tenía los mismos fenómenos, pero resulta que su mamá justo estaba estudiando una cuestión de artes ancestrales. Y cuando él decía que empezaba a ver cosas, empezaba a hacer, a ver duendes y fantasmas, todos empezaban a fijarse más en él. Y cuando todos empezaban a fijarse más en él, estaban manteniendo y reforzando una conducta alucinatoria. Esto se fue extinguiendo con el tiempo y en un momento determinado, cuando tú estás frente a él y le dices, muy bien, cierra tus ojos, duérmete profundo, y ahora cuando abras los ojos vas a ver frente a ti un dragón. Y la persona abre los ojos y ve frente a él un dragón. Para nosotros poder hablar de conducta hipnótica, tenemos que hablar de repertorios ideodinámicos entrenados y aprendidos en el tiempo.
¿Y qué es lo que entonces hacemos los hipnólogos, hipnotistas e hipnoterapeutas? Lo que hacemos básicamente es manejar. Por eso normalmente le llamamos operar el trance hipnótico. Le llamamos operar. Significa que vamos a manejar ese repertorio ideodinámico que el consultante ha tenido y ha traído. Pero hay cierto tipo de fenómenos que se pueden entrenar. Erickson decía, todo fenómeno ideodinámico es de ocurrencia natural. Por ejemplo, la anestesia. La anestesia la hemos desarrollado, la hemos tenido. Y Erickson les preguntaba a sus consultantes, a sus pacientes, como era médico, decía, bueno, me gustaría saber qué harías tú ahora con ese dolor si frente a ti encuentras a un tigre con muchas ganas de comerte, con mucha hambre. Y es real. Por más que me duela, si estás frente a un tigre, probablemente ni sientas eso. Es probable que lo que nosotros hacemos realmente es que cuando un fenómeno no ha sido entrenado en su historia de vida, el terapeuta, el hipnotista o el hipnólogo, son tres cosas diferentes, lo entrena verbalmente. Y esto que le estoy contando no solo es una hipótesis, sino que existen protocolos de aumento de la sugestionabilidad, que se le llama, para poder generar o poder aprender y ver nuevos fenómenos en el repertorio del consultante o en el repertorio de la persona que va a hacer el espectáculo de hipnosis. Pero de base tiene que haber tenido cierto tipo de aprendizaje, al menos en ese clúster de respuesta ideodinámica. Entonces decimos que la hipnosis es una conducta que se caracteriza necesariamente porque yo como la persona que sabe qué es la hipnosis, entonces voy donde la persona y le digo muy bien, duérmete profundamente y la persona ejecuta ese seguimiento de un mando verbal. Entonces lo que yo estoy preparando es la comprensión de un proceso de un histórico de aprendizaje de su proceso verbal. Estoy leyéndole un poco los chats. Para leer los chats completos, déjenme. Hola, Fabi. La hipnosis implica un cambio en el estado de la conciencia en el momento de la relajación, lo que permite una mejor concentración y atención. No. La relajación es un fenómeno hipnótico. Eso es importante. La relajación es un fenómeno que se da a través del proceso hipnótico. ¿Y cómo nosotros podemos relajar a un consultante? Acuérdense ustedes del viejísimo y conocido entrenamiento autógeno de Schultz. Entonces, Don Schultz, que era un hipnoterapeuta, lo que hacía era manejar tres tipos de fenómenos ideodinámicos para que la persona pueda sentir relajación. Pesadez, calor y la sensación de frescura, decía, ¿no? Son tres fenómenos. Calor es un fenómeno ideosensitivo. Pesadez es un fenómeno ideosensitivo y frescura es un fenómeno ideosensitivo. Entonces, no se necesita generar relajación para hacer un proceso hipnótico. La hipnosis no es un estado de la conciencia, bajo ningún experimento. Ahora, muchos hipnoterapeutas creen que es un estado de conciencia. O sea, e incluso muchos colegas conductistas hablan de un estado de conciencia. Pero la pregunta es, ¿qué es un estado de la conciencia? Para nosotros el estado de la conciencia, al menos hablando fisiológicamente, son estados en donde tú vas marcando descensos en cierto tipo de funcionamiento en ondas cerebrales, ¿no? Te duermes, hay otro funcionamiento. Si estás tú en coma, hay otro tipo de funcionamiento, ¿no? De ondas cerebrales. Son estados de la conciencia. Estás despierto, estás. Si estás obnubilado, si estás con algún tipo de droga, son otro tipo de estados de conciencia. No son los mismos estados de conciencia que los biológicos. Entonces, cuando tú ves un electro, cuando tú estás en hipnosis, no existe ningún tipo de alteración en tu estado de conciencia, porque la hipnosis no es un estado de conciencia diferente. La hipnosis es entonces el cumplimiento de el seguimiento de reglas verbales
pero asociado a fenómenos ideodinámicos. Es decir, para comprender ese cuadrito, para comprender esto que les acabo de decir, es importante este cuadrito. Si tú notas, por un lado, hay tres condiciones importantes para que se genere una conducta hipnótica, ¿de acuerdo? Una conducta hipnótica que es normal, natural y que muchas veces la hemos tenido. ¿Cuándo se produce una conducta hipnótica? Cuando hay una respuesta ideodinámica. ¿Cuándo tenemos una respuesta ideodinámica? Frente a dos situaciones. Ideo significa que tenemos una idea. Ideodinámico que se refleja en el cuerpo. Entonces, cuando tú tienes una idea catastrófica, vas a representar una respuesta ideodinámica que le llamamos ansiedad. Entonces tenemos respuestas ideodinámicas, que le vamos a llamar ideosensitivas, frente a los procesos de imaginarse cosas catastróficas que podrían llegar a pasar. Ahora, cuando nosotros trabajamos, ese fenómeno que les acabo de contar, le solemos llamar un fenómeno de sugestionabilidad. Les voy a contar por qué. Pero no es lo mismo que una persona pueda tener altos niveles de sugestionabilidad en su vida para que cuando se siente en tu consultorio pueda aceptar tus órdenes y decir a la persona duérmete y la persona caiga completamente rendida y dormida. Hay que tener otro tipo de características. Les voy a contar un poquito. La sugestionabilidad tiene que ver con tu repertorio de aprendizaje de fenomenología ideodinámica. Es decir, oye, de chiquito te accidentaste, sufriste dolor, tuviste un montón de sufrimiento psicológico o no, o aprendiste una cosa, aprendiste la otra, fantaseabas un montón. ¿Qué pasó? ¿Te reforzaron tus fenómenos ideodinámicos? Porque paradójicamente sí existe un reforzamiento social de los fenómenos ideodinámicos. Spanos me parece que es el autor que se le ocurrió hacer una curva por edades de la sugestionabilidad. Y él mostró que desde los niños desde los 3 hasta los 7, 8 años aproximadamente tienen altos niveles de sugestionabilidad. Luego esta curva baja y luego más o menos a los 14, 15 años se estabiliza en el tiempo. Eso lo hizo con mediciones en edades diferentes. Pero acuérdate, ¿cómo se mide la sugestionabilidad? La sugestionabilidad no se mide por cuántos casos le haces a tus papás. La sugestionabilidad se mide por cuántos fenómenos ideodinámicos presentes. Entonces te preguntan, oye, ¿y tú has escuchado voces? Oye, ¿tú has sentido cosas? Oye, ¿te quedas absorto? Oye, ese tipo de cosas preguntan. Entonces, cuando tú te das cuenta, cuando los niños son chiquititos, tienen un montón de fenómenos ideodinámicos. O sea, ellos tienen un sueño y no es que lo viven así nomás, es un sueño que lo viven así, pero real. Y luego sienten que existe un monstruo debajo de la cama y ese monstruo que ellos lo sienten es un monstruo para ellos real. Y luego hay alguien en el armario. Imagínate que tienes unos padres que van y refuerzan eso, ¿no? Entonces, hazte la idea que vas aprendiendo a mantener fenomenología ideodinámica. Y luego hay niños que son más chéveres y dicen, ay, esta es la foto de mi abuelito que se murió, ¿no es cierto? Sí, dice, ¿por qué? Es que yo lo he visto. Y te manda saludos y la gente se pone a llorar, así dice, oh, Diosito tiene un montón de experiencias extrañas, no puede ser. Pero eso es un fenómeno ideodinámico. Si es que el niño lo vivió, ¿no? Si es que el niño pudo ver eso. Entonces, el contexto te va manteniendo y reforzando. En ese momento, aumenta. Cuando tú eres niño, tienes un montón de fenómenos ideodinámicos y que luego pueden irse manteniendo con la interacción social, el refuerzo y todo esto. Y luego se va generando una expectativa que del fenómeno ideodinámico se estabiliza. Cuando hablamos de sugestionabilidad, no hablamos de tu intelecto, no hablamos de tu personalidad, nada de esto correlaciona con sugestionabilidad, nada. Son fenómenos que se dan en nuestras vidas comunes y corrientes. Para mostrar el fenómeno común y corriente, la Asociación Psicológica Americana en su división 30, que es la división de la APA para estudio de la hipnosis científica, les pide a todos los terapeutas, psicólogos, psiquiatras que utilicen el péndulo. Y dice, mira, cuando tú pones el péndulo y te imaginas, y no tengo justo un péndulo, es que estoy en la oficina, pero pones el péndulo y te lo imaginas que se mueve hacia la derecha, se mueve hacia la derecha. Ahora imagínate que el péndulo se mueve a la izquierda, se mueve a la izquierda. Lo mismo pasa con la ouija. Pones el dedito, esa sí tengo aquí. Son todos los experimentos que hacemos para el proceso de entrenamiento. Pones el dedito en la ouija y la ouija se te va a mover.
Se mueve. Tú puedes moverle solo, puedes moverle acompañado, se mueve el cursor. Entonces la Ouija no es un fenómeno paranormal, es un fenómeno ideomotor igual que el péndulo. Pero todos hemos tenido esas respuestas en nuestra historia de vida, sino que les hemos dado significados diferentes. El significado frente a la religiosidad que nosotros le queremos estudiar más a profundidad, que le llamamos la sacralidad, en un congreso también que invitó el doctor Felipe, pude exponer un poco la idea de la sacralidad. Es un fenómeno ideodinámico, esta conexión que podemos tener con algo más supremo y que la sentimos en todo el cuerpo. Es un fenómeno importantísimo y que básicamente podría estar relacionado con altos niveles de calidad de vida y de salud mental. Entonces, los fenómenos ideodinámicos no del todo son malos, no del todo son buenos, pero cuando una persona está en sufrimiento, hasta la idea de que tiene mayor presencia de fenomenología ideodinámica. Y mucha fenomenología ideodinámica son sintomatológicos. Nosotros en el 2020, 2019, hicimos un checklist que se llama Checklist de experiencias ideodinámicas para el malestar psicológico. Y encuentras un montón de fenomenología ideodinámica asociada al malestar psicológico. Entonces, el repertorio ideodinámico realmente es un repertorio que te permite vivir experiencias ideodinámicas. Eso es lo que nos dice cuánta sugestionabilidad tú tienes en tu vida. Pero de ahí aparece otra variable interesante que se llama la hipnotizabilidad. Es que tú puedes ver fantasmas, tener auras, ver colores, hablar con duendes, tener un montón de fenomenología ideodinámica, sentir cosas en tu cuerpo, que cuando una persona te dice, ahora cierra tus ojos y vas a sentir pesadez en tu cuerpo, no lo haces. Estás frente al hipnotizador, a Tony Camo, ¿no? Que ahorita está aquí en Ecuador, aparte de eso. Ya no hace hipnosis, cuando venden sus seminarios ya no hace hipnosis, ahora hace como unas conferencias de terapia cognitiva conductual, pero tiene ya la fama de ser hipnotista y la gente va y paga un seminario, quizás son 4 horas, dura como 4 horas, o 2 o 4 horas y vale como $300. Y la gente va, ¿no? No le van a hacer hipnosis, pero va. Tampoco hace espectáculo ya. Entonces, si tú notas, es el tonicamo más grande del mundo que tú le dices, duérmete a la persona, tú puedes tener el mejor repertorio que no sigues el mando verbal y no puedes desarrollar ese fenómeno ideodinámico. ¿Por qué? Porque eso se llama el fenómeno de la hipnotizabilidad. La hipnotizabilidad está por otra línea del comportamiento humano. Técnicamente es el seguimiento de mandos que una persona puede tener. Por ejemplo, la hipnosis no se correlaciona más, la sugestionalidad no se correlaciona más o menos con los factores de personalidad, pero sí la hipnotizabilidad. Tú le puedes decir a un narcisista, mira, yo te voy a hipnotizar, el narcisista se te ríe. Y te dice, a ver, inténtalo, ¿no? El tipo puede tener todos los fenómenos ideodinámicos habidos y por haber, que va a generar algo que le vamos a llamar interferencia, y no va a seguir los mandos verbales. El estudio de la variable hipnotizabilidad es más extendido todavía, porque nos permite a nosotros comprender cómo así tú sigues reglas verbales. Sobre todo, son reglas verbales específicas de la hipnosis. No se cumplen otro tipo de reglas. Es decir, la hipnotizabilidad es una asociación directa con el cumplimiento de mandos verbales ideodinámicos. Es decir, no, tú le dices a la persona, voy a contar 1 al 3 y tú vas a querer llamar completamente, la persona no va a sentirlo, no va a pasar eso. Pero tú le dices, oye, voy a contar del 1 al 3 y tú vas a sentir que tu cuerpo está muy pesado. 1, 2, 3, pum, cuerpo pesado. Vas a sentir que tu cuerpo se anestesia. 1, 2, 3, pum, anestesia. Porque es directamente centrado en la producción del repertorio ideodinámico. Por eso cuando la gente dice, no, eso es solo sugestión, hacer sugestión es complejo. Básicamente tú como hipnoterapeuta lo que te entrenas es en generar hipnotizabilidad y te entrenas mucho en el desarrollo del repertorio dinámico. Hay una variable que media esto y son tus creencias y actitudes en relación a la hipnosis. Si una persona se pone en una actitud de resistencia, o sea, no te escucho lo que dices, no te escucho lo que dices, dices, por favor, imagínate, no quiero, no va a pasar el fenómeno, no va a pasar el fenómeno. Por más que tengas un montón de experiencia en el proceso, tienes que aprender a detectar. Entonces, para un poco cerrar la idea de que la hipnosis es una conducta, hay una diferencia muy clara con lo que es la hipnoterapia. La hipnosis es una conducta, pero la hipnoterapia y la hipnosis clínica, que es como un poco complementaria,
Clínicamente es el uso de ese comportamiento hipnótico para resolución de problemas de la salud. En algún momento la División 30 de la APA estaba discutiendo qué es hipnosis clínica, qué es hipnoterapia, y decían que la hipnosis clínica es solo la hipnosis aplicada en el campo del dolor y en el campo de la salud hospitalaria, y la hipnoterapia afuera. Mentira. Si la hipnosis clínica es súper importante porque te permite el análisis del comportamiento clínico desde los fenómenos hipnóticos y el uso extendido del comportamiento hipnótico en distintos contextos. Entonces, claro, pues la hipnosis es la hipnoterapia es el uso del fenómeno hipnótico para ayudar a la persona a resolver sus problemas. Y los hipnoterapeutas y los hipnólogos clínicos lo que terminan haciendo es aprendiendo las herramientas necesarias para manejar directamente el comportamiento hipnótico y aplicarlo en la resolución de los problemas de la salud. Sí, haciendo una búsqueda rápida del término hipnosis en PubMed, desde 1940, aquí solo aparece desde 1894, pero desde 1940 es cuando empiezan a existir los primeros ensayos clínicos, probablemente dados por Erickson. Hasta la actualidad tenemos cerca de 16,000 estudios científicos y estudios que hablan respecto al hipnosis. Lo que sucede es que llegó un mundo, como nos contó hace un rato el doctor Felipe, que nos va contando todo lo malo de la hipnosis cuando las personas que lo cuentan ni siquiera comprenden qué es el comportamiento hipnótico. Así que nada más que darles las gracias a todas y todos por esta oportunidad, por haberles contado esto y pues ahí estamos para resolver las dudas y las críticas y todo lo que ustedes deseen. Abierto a la crítica, sobre todo, eso es importante. Pasamos la palabra a Grecia para que maneje esta ronda de preguntas. Perfecto. Podemos hacer 2 o 3 preguntas, pero deben levantar la manito para poder reactivar sus micrófonos. Si quieren puedo responder esto del mindfulness y la meditación profunda. Sí, yo respondo por la autohipnosis y tú respondes por el mindfulness. Sí, la autohipnosis es un procedimiento, una conducta que es factible y que de hecho, como decía Patricio, es natural, ¿no? O sea, uno se autohipnotiza constantemente, ¿no? A partir de cierto, por ejemplo, cuando de repente nos sentimos en el momento de ensoñar que estamos en otra experiencia, que no es la experiencia que necesariamente estamos en contacto en el presente, ¿no? Y hay procedimientos específicos de autohipnosis. De hecho, junto con Patricio, hemos desarrollado ensayos clínicos en donde utilizamos experiencias de autohipnosis, por ejemplo, para la reducción del dolor en fibromialgia, ¿ya? Y la verdad es que es tan potente como la hipnosis que es manejada externamente por un terapeuta, pero probablemente el terapeuta tendrá que enseñarle algunos procedimientos de autohipnosis consultante para que eso sea realmente efectivo, más allá que se produzca muchas veces en forma natural, ¿no? Y hay una pregunta de mindfulness, Patricia. Chévere, sí, es súper chévere ese experimento porque no solo mostró que reduce el dolor, sino que aumenta el bienestar, la calidad de vida, la felicidad, y es como súper interesante. Ojalá puedan pasar ese artículo. Ya se debe haber acabado el tiempo de que no acabo de pasarlo. Ahora, el mindfulness y la meditación profunda guiada, primero hazte la idea que nosotros somos teóricos del no estado, o sea, que nos pase a un estado hipnótico no va a pasar. La única manera como tú puedes comprobar que una persona está en hipnosis es porque tiene cumplimiento de fenomenología hipnótica. Entonces, un estado de concentración no implica que la persona está viviendo un fenómeno ideodinámico. Un estado de meditación profunda probablemente sí implique que la persona está viviendo un fenómeno ideodinámico. Por ejemplo, un fenómeno ideodinámico de disociación. Y se lo ha proyectado a través de reglas verbales. Por eso les decía que la hipnosis es una conducta netamente humana. Porque para poder tener hipnosis tenemos que tener una interpretación verbal del mundo. Entonces, eso es lo que sucede cuando nosotros utilizamos meditación o autohipnosis o meditación profunda
La única manera como podrías distinguir es que la persona tenga un cumplimiento ideodinámico. Y lo mismo pasa cuando están quizás en trances o bailando. Cuando tú estás bailando, estás en hipnosis, tío, estás focalizando la atención. Pero si tú experimentas una fenomenología dinámica, entonces sí es de hipnosis. Y esa fenomenología dinámica puede ser autoinducida también, ¿no? Entonces, es solo esta diferencia en que la única manera de saber qué es hipnosis es porque hay fenómeno dinámico. Si no, no. Es meditación, es mindfulness, es focalización de la atención, es visualización. Pero no es hipnosis. Así más o menos. Muy bien, voy a responder rápido algunas preguntas que están en el chat y ya levantaron la mano dos personas, pero rápido. Con la hipnosis respecto a los hábitos alimenticios, la verdad es que la hipnosis se ha utilizado para modificar hábitos y se ha utilizado para modificar hábitos exitosamente. Sin embargo, tienes que entender de que hay ciertas eh, ámbitos, ¿no? En la alimentación que son muy delicados y por lo tanto un hipnotista o una persona más bien tiene que a lo mejor asesorarse también por un especialista en nutrición si quiere cambiar hábito alimenticio más allá del refuerzo o de la motivación que se genera a través de una inducción más bien hipnótica, ¿ya? Y muy en la misma línea decía arriba que, no, abajo planteaba, ¿no? Si el exorcismo sería un trance hipnótico, hay varias cosas que plantean acá, meditación más control, exorcismo, bueno, todos esos fenómenos, si hay, como decía Patricio, fenómenos ideodinámicos, entonces sí habría una respuesta de hipnosis, pero si no, meditación más respiración es meditación más respiración, ¿no? Si no hay fenómeno ideodinámico, entonces no es hipnosis, ¿no? Y lo mismo con el exorcismo, aunque en el exorcismo es probable que sí es más fácil observar sobre todo una persona que está en ese minuto en un estado descrito como posesión demoníaca, lo más probable es que sea efectivamente un trance hipnótico, ¿no? Eso, Y es doy la altamente palabra a los... predictivo. ¿Sí, O sea, Patricio? una persona que tenga, por ejemplo, un trastorno de trance y posesión, que es un trastorno, bueno, propuesto, pero es un trastorno disociativo, es una persona que es altamente susceptible a una hipnotizabilidad. Es súper interesante el comportamiento de ellos, ¿no? Además que está basado, obviamente, en experiencias altamente traumáticas que les entrenan en fenomenología dinámica. Sí, Sí, hay un hay montón varias de preguntas en la misma ejemplos. línea, ¿no? Dice si puede provocar cambio en personas con alcoholismo y drogadicción. La misma respuesta. Efectivamente puede generar un cambio de hábito y ayudar en la motivación a generar cambios de hábito, pero una persona que presenta alcoholismo además tiene que tener tratamiento médico, además tiene que tener tratamiento psicológico, además tiene que tener una intervención social. Es decir, no crea que la hipnosis es una panacea que solucione todos los problemas por sí mismo, pero sí es una herramienta importante para trabajar con personas que presentan por ejemplo, algunos problemas de hábitos alimenticios, con alcohol, con juego y otras conductas. ¿Sí? Personas que Están pueden ser hipnotizadas, tal vez como que las personas que no pueden ser hipnotizadas son aquellas que no van a seguir cierto tipo de reglas. Por ejemplo, en conductismo contextual le llamamos compliance. O sea, justo las personas están peleadas con las reglas. Es como decir, muy bien, ese detalle no quiere, o sea, y en su contexto tienen, digamos, problemas con seguir autoridad y cosas así. Es como muy típico eso. De ahí cualquier persona puede ser hipnotizada. Ahora, que hagan con ese fenómeno es otra cosa. Por ejemplo, el fenómeno de la Ouija es un fenómeno importante, donde la Ouija es un fenómeno ideodinámico, ideomotor. Pero después de que hagas todo un ritual de satánico y decir rezos al revés, obviamente que te va a influenciar. Entonces depende mucho quién haga ese proceso de hipnosis y de las creencias del operador. Y hay un estudio muy importante sobre eso. No sé si tal vez darán paso a las personas que preguntan por vos. Sí, pero el pasa es que tiene que manejar acá Grecia, pero no, se me desaparece. Ya, pero yo voy a manejar. Sergio, adelante, puede abrir el micrófono. ¿Puedes o no? ¿O no está habilitado? Si no está habilitado, tenemos que seguir respondiendo a las preguntas que están en el chat, ¿no? Hay Ya otra está, pregunta en el... profesor. Ya está Lo que habilitada pasa la es que- opción para Sergio, pero debes... ya, Bueno, referente a Brian Weiss es una novela, bueno, voy a ¿no? responder una pregunta que es bien persistente sobre si personas pueden ser hipnotizadas o algunas personas sí o no. La hipnosis formal, tal como ha planteado Patricio varias veces, puede que una persona no siga las indicaciones del terapeuta, ¿ya? Pero hay otro tipo de hipnosis que es la hipnosis ericksoniana, que es una hipnosis conversacional sin trance, en donde el terapeuta se va acomodando a la forma de responder al consultante. Y desde ese punto de vista, por lo tanto, en cuanto cualquier persona
en un estado de conversación con un terapeuta que se acomoda a su forma de responder, entonces efectivamente puede tener fenómeno hipnótico, incluso, insisto, sin necesidad de trance. ¿Ya? Y se va a ver en el diplomado de hipnosis ericksoniana también. Sergio, no sé si puede ahora, dice que están habilitados. No, no está habilitado o no. ¿Y Karen? ¿Estás por ahí? Tampoco. ¿Camilo? Creo que hay problema para habilitar los micrófonos. Ya, hay otras dos cosas más que quiero señalar, ¿no? Uno, trauma. Efectivamente, la hipnosis ha sido utilizada en trauma. Hay muchos estudios que muestran la utilidad de la hipnosis en trauma, pero nuevamente lo mismo, no es que decirle a una persona bajo estado de trance hipnótico, decirle, olvídate tu trauma, no es la manera de operar. Generalmente lo que ocurre ahí es una suerte de reelaboración o reprocesamiento de la experiencia traumática facilitado por la hipnosis, ¿no? Más que, insisto, Felipe. una cosa de olvido o de sacar lo reprimido, que son más bien modelos teóricos que no se sustentan en el uso de la hipnosis, ¿no? Y en la misma línea, hay una pregunta sobre los patrones de generaciones anteriores. En general, se pueden modificar claramente con la hipnosis algunos patrones aprendidos, sí, ¿ya? Y si yo tengo patrones aprendidos de mi familia, que provienen de generaciones anteriores, sí se pueden modificar con ayuda de la hipnosis. Ahora, otra cosa distinta es ir al pasado, ¿no? A la generación anterior y modificar algo en la generación anterior, porque como ya dije en mi exposición, esas terapias de regresión a otra vida, la verdad es que están bastante descalificadas y más bien tienen un uso comercial. Eso. Hay más preguntas, no sé hasta dónde, porque Grecia tiene que manejar esto. Grecia, ¿hasta dónde respondemos? ¿Ya? Porque todavía hay más preguntas. Creo que Karen abrió el micrófono, Doc. No sé si Karen quiere hacer. Sí, Profesor, Felipe. ¿puede ser una pregunta más? Karen, vamos con la pregunta de Karen y luego vamos al sorteo. Ok. Sí, perdón, buenas noches. No sé, Felipe, si tú me irás a responder la pregunta que yo tengo, en el fondo es como, ¿cómo yo sé que el paciente está efectivamente bajo la hipnosis? Porque si tengo un paciente histriónico me puede hacer todo el show, ¿cierto? De que sí esté hipnotizado, pero ¿cómo yo me doy cuenta de que eso es así? No sé, Patricio, si quieres contestar eso. Sí, digamos que el hipnoterapeuta desarrolla cierto tipo de habilidades que podrían ayudarle a que pueda distinguir si es una respuesta falsa o no. Más sin embargo, hay cierto tipo de fenómenos que son bien complicados cumplirlos sin un proceso de fenómeno biodinámico. Por ejemplo, el dolor. Si tú quisieras que una persona, para ratificar en un proceso de anestesia y no anestesia, que seguro lo van a ver en el diplomado, ustedes siempre tienen que hacer un proceso de ratificación del fenómeno hipnótico, tomando en cuenta una percepción intensa del dolor en ese momento. Entonces, hay fenómenos que no se pueden como engañar o generar un proceso. Y bueno, no sé hasta qué punto también como el tema de las personas histéricas, pero no, el fenómeno hidrodinámico está en todas las personas. Entonces, a la final vamos a trabajar el fenómeno con todos. Yo quiero agregar mi experiencia cuando a mi colega le pusieron la aguja, ¿no? Yo hasta ese minuto pensaba que la gente fingía, ¿no? Y evidentemente ella no fingió, y ahí yo dije, no, aquí no están fingiendo, ¿no? Uno puede fingir varias cosas, ¿no? En la vida, ¿no? Que yo estoy haciendo un papel, por ejemplo, la famosa escena Salo Reyes comiendo la cebolla, él planteó que en realidad le estaba actuando porque se lo pidieron. Entonces, claro, puede una persona perfectamente fingir. Ahora, en lo personal, yo no sé en qué medida una persona que va a terapia buscando ayuda le beneficie fingir, ¿ya? Y yo creo que si la persona comienza a fingir y desarrollar comportamientos que le son beneficiosos, entonces a lo mejor sí puede generar fenómenos hidrodinámicos y sí generar experiencias que le pueden llegar a ser útiles. Hay una super experiencia de hipnosis de este caso que cuenta Erickson en su libro Hipnoterapia, donde dice que algunas personas contrataron a actores para ver si Erickson distinguía o no si estaba o no estaba en proceso hipnótico, ¿no? A través del cumplimiento de fenómenos biodinámicos. Para no, o sea, como para no alargarles el cuento, el señor salió del proceso hipnótico y le dijo a Erickson delante de toda la multitud, dice, yo soy actor y esta era mi misión y usted no se dio cuenta, le dice Erickson. Entonces Erickson, imagínate, quedaba súper mal delante de todos
Y lo que hace Erickson dice, bueno, quiero que escribas las siguientes palabras en esta hoja, ¿no? Ustedes acuérdense que toda conducta que se produce en un proceso de inducción intrahipnótica, al momento de reproducirla, genera una vuelta al proceso hipnótico. Y él empieza a escribir y queda ahí, ¿no? En el proceso, quedó ahí como en un proceso de catalepsia. Eso le ayudó a Erickson como a recuperar la fama en ese momento, ¿no? Pero es una habilidad que hay que desarrollar. O sea, si quisiera hacer demostraciones en ese caso, ¿no? Sí. Muy bien, le pasamos la palabra a Grecia entonces para el sorteo. Yo aparte quiero agradecer obviamente a todas las personas. Hay muchas preguntas, hay muchos comentarios. Lamentablemente no alcanzamos a responderlas todas porque hay muchas, pero hay muchas parecidas, ¿no? Y esperamos por lo tanto haberlas respondido todas. Además Patricio fue respondiendo los comentarios que quedaron a mí en el aire en su comentario ahí abajo. Así que también hay respuesta de Patricio en el chat. Así que yo por lo menos muy agradecido y ojalá que podamos encontrarnos en el diplomado de hipnosis clínica que parte en enero en donde vamos a ver justamente el uso de la hipnosis para el dolor, para la ansiedad, para los cambios de hábito, para la depresión, entre otros beneficios, ¿no? Que nosotros hemos visto que tiene la hipnosis, se ha descubierto también a través de ensayos clínicos experimentales. Patricio, si quieres despedir. Sí, también muchísimas gracias por la invitación, la oportunidad, por dar a conocer un poco la investigación en el campo de la conducta hipnótica y luego su aplicación en los contextos hipnoterapéuticos. Realmente entrar en el mundo de la hipnosis es comprender un montón de cosas, un montón de conductas bien extrañas como esto de las posesiones y cosas así, pero a la final también nos permite tener una habilidad súper importante en el contexto clínico y terapéutico. Muchísimas gracias también a Dipa, gracias doctor Felipe por la invitación. Yo me retiro que tengo un consultante para hacer una inducción. Cuídense muchísimo, que les vaya súper bien. Un abrazo con todas y todos. Les damos las gracias por su participación al seminario de hoy. También agradecemos a los expositores Felipe García y Patricio Arias por su presentación.